Hoy vamos a hablar de portadas o tapas. Son súper importantes porque es lo que se ve en una vitrina, la primera impresión que tenemos cuando llegamos y nos enfrentamos a un libro, un planner, en este caso una agenda. Su tapa debe reflejar ese contenido que va dentro de este libro o de esta publicación. Así que les voy a mostrar un poco todas las tapas que hice de las agendas anteriores y después la idea es que me acompañen a dibujar las nuevas tapas de las agendas que voy a publicar para este año 2024, que sería temporada 2024-2025. Así que vamos a verlas. Ya, esta es la primera que hice, ya se las he mostrado en otros videos y todo. Es súper sencilla, súper minimal. Mi idea cuando saqué la primera agenda era seguir esta gráfica, este personaje que era como muy geométrico, muy simple, con una paleta de colores súper limitada, y esta primera tapa fue así. O sea, es solo el personaje sobre un fondo rojo, y bueno, después fui cada vez complejizándola más porque también el personaje fue evolucionando. En la segunda agenda ya me decidí por hacerla en el color negro, un poco para variar de la primera publicación, que era roja. Y aquí ya ven como el personaje ha ido evolucionando más, está menos rígido, hasta en su pelito se nota como va más al viento. ¿Y qué pasaba en esta agenda 2? También a mí me interesaba mostrar ese aspecto más juvenil, como que no era una agenda infantil. Por eso este fondo negro con estas luces un poco como de, podría ser como de fiesta. La ropa que tiene puesta la Julieta habla bastante de que este es un personaje que no es para niñas pequeñas, sino que ya tiene un carácter más juvenil. Sigamos viendo la 3. ¿Qué hice para la 3? Para la agenda 3 volví al rojo, pero esta vez fue como usar rojo y negro. Hice una Julieta sentada. Las poses también son súper importantes cuando uno dibuja un personaje para una portada. Y en este caso yo también, con tan pocos recursos que eran un personaje, una paleta de colores tan restringida, algo que podía hacer para variar era variar la pose. En las dos primeras, la primera la pose era cuerpo entero, parada vertical. En la segunda ya hice un plano 3/4, o sea, como desde abajo de las rodillas hacia arriba, un poquito más cerca el personaje. Y acá volví a hacerla de cuerpo completo, pero esta vez está sentada en el suelo. Le puse unas flores atrás y no sé si notan que con el barniz con reserva se puede ver la transparencia también de otras florcitas que van como en una capa más transparente. Ya para la agenda año 4 empezó a entrar el color. Y aquí también le quise dar más importancia a que adentro de la agenda habían cómics. Entonces el escenario que dibujé acá es como súper urbano, edificios. Julieta y toda su historia ocurre en la ciudad. Y también aparece como un personaje más atrás, Gaspar, porque en este cómic la historia tenía mucho que ver también con toda la historia de Gaspar. Ya agregando nuevos colores, después en este cuarto año de que hice Julieta, un poco igual quise mantener esos colores como más oscuros. El morado tomó más protagonismo junto con el rojo, un poco buscando como qué paleta usar que pudiera incluir más colores, pero a la vez mantener ese tono un poquito emo, dark que tenía Julieta. Y al año siguiente volví al rojo. Esta vez el cómic pasaba como era un viaje que hacía el curso, como un lugar mucho más selvático, así que usé el rojo, una decoración como más de flores, sin llegar a ser del todo tropical. Y también volví al plano 3/4 para dibujar a Julieta en esta edición. Ya había incorporado más el color en Julieta, así que la que venía después fue esta agenda negra, pero un poco usando esta paleta con colores más vivos.
aquí en esta agenda no venían cómics, sino que tenía que ver un poco con todas las cosas que yo leía de las cartas que me mandaban ustedes sobre los problemas que tenían los adolescentes, y un poco con ese contenido empecé a armar cómics, distintas cosas, como poner cartas, distintas cosas, test, ya no sé bien qué venía adentro, pero este formato que se llamaba como Guía para la Vida Adolescente lo usé acá, y que después esto derivó un poco en el libro que hice después, que se llama Julieta y el amor. Tiene mucho que ver con lo que partió en esta agenda. Siguiendo esa línea, después saqué esta Julieta. Me gusta mucho este formato, que es como bien grande de estas últimas agendas. Y también esta se llama Historias Verdaderas, porque acaban muchas de esas cartas que ustedes me mandaban, y un poco lo que yo hice en esta agenda fue que fui poniendo las cartas y también las cosas que entre ustedes mismas se contestaban, porque esa era la idea, como armar una conversación, un diálogo respecto a distintos temas. Y me interesaba mucho que no fuera Julieta la que diera la respuesta, sino que qué temas salían a través de sus cartas, qué temas planteaban sus cartas, y cómo ustedes mismas se daban respuestas, opiniones, y me encantaba leerlas, porque era de alguna manera saber que quien me leía eran jóvenes súper inteligentes, con opiniones muy claras. Para mí eso era muy reconfortante, y también me hacía entender más qué era lo que ustedes estaban pensando en ese minuto, qué cosas les importaban. Así que esas cartas las guardo hasta el día de hoy, y de vez en cuando voy y las repaso. Son cartas que se escribieron en los años 2010 más o menos, por ahí, que quizás los temas han cambiado. Eso ha sido también súper importante cuando hice esta vuelta, porque volviendo atrás me he dado cuenta de que habían temas que en ese minuto todavía no aparecían, que por algo yo no los había tocado. Entonces es muy bueno para mí tener todo ese respaldo. Son más de 1000 cartas que yo tengo archivadas así en carpetas según los temas, más todas las respuestas que escribían ustedes. Entonces es un material para mí súper valioso, de, como dice acá, historias verdaderas, opiniones reales, en las que yo me basaba para un poco tomarle el pulso a qué cosas estaban pasando adentro de cada una de ustedes, o qué opiniones eran las que estaban saliendo a flote. Esta era una agenda que traía muchos stickers, muchos stickers. Y también está en una postura más como de perfil, mirando hacia la cámara, y hice todo este pegoteo detrás como de distintas gráficas que son parte de mi guía de arte que yo hago siempre con la Julieta, que en general empiezo a dibujar y a diseñar y voy agrupando iconos, texturas, patterns, distintas cosas que después voy usando, componiendo de distintas maneras, pero usando estos recursos gráficos. Así que a mí me gustó esto, tiene mucho para mirar. Luego de eso hay una agenda que no la tengo. No sé dónde está, he buscado en todas mis cajas y no ha aparecido por ningún lado. Es una agenda con rayitas rojas con blanco, sale también Julieta sentada. Así que quizás la busque online y les pongo aquí una foto. Y después de esa trabajé con otra empresa que hacía agendas, que trabajaba mucho más con la materialidad y tenía como un estilo menos minimal, y me interesó, me pareció entretenido jugar con eso. Y esta etapa, que era la agenda número 10, que cumplía 10 años, dije ya voy a aprovechar de hacer algo como con que se vea muy de lujo. Yo la había hecho más simple, pero claro, cuando uno trabaja en equipo, ellos me decían ponle más, y cada vez fue poniéndose como más recargada, que igual me gusta experimentar, me gusta variar. Creo que dentro de todo esta agenda igual sigue siendo Julieta, y si pueden ver tiene
Está en la portada, tenía no sé cuántas capas de terminaciones porque tiene flock, que es esta cosa como terciopelo, tiene folia, tiene embossing, que es esta textura como de relieve, está impresa sobre un papel que es como más plateado. Entonces tenía un montón de capas para esta edición de aniversario. Y la última agenda que hice hasta ese entonces fue la agenda del 2014, que es esta que sigue un poco la onda de la anterior. Y bueno, fue la última que hice, el 2014, y de ahí nunca más volví a hacerla. El cómic quedó abierto y ahora, si ustedes se fijan, cuando hice la vuelta de las nuevas agendas, dejé un poco atrás esta onda como más recargada, con más colores, y cuando pensé en volver dije quiero volver al rojo y negro, y por eso, si se fijan, la nueva agenda recuerda mucho a la primera que hice y quise hacerla así, como un poco con mi tipo de dibujo actual, pero haciendo un guiño súper evidente a la primera agenda roja. O sea, si ven aquí, la idea era poder traer al recuerdo con la nueva agenda a las que tuvieron esta primera edición, atraer la nostalgia de esta primera, pero también con el look de la Julieta actual. Así que ese fue el repaso por casi todas las agendas. Como les contaba, me faltaba una, y quiero que me acompañen ahora a dibujar las nuevas tapas y que vean más o menos cuál es el proceso que hago para bocetear, dibujar y pintar. Cuando me pongo a dibujar, parto con una idea. En este caso fue la tapa roja, hacer una ventana. Era un dibujo que yo ya había hecho en otra ocasión similar y ahora quise poner a Julieta sola. Como ven, uso referencias de fotos que me sirven más o menos para un esquema de la pose, porque la verdad es que la Julieta tiene unas proporciones súper poco realistas. Entonces este dibujo de esta pose la tuve que cambiar muchas veces después hasta llegar a la pose final de la tapa. Así que después me pongo a dibujar en el iPad de manera digital y parto delineando el personaje en una capa aparte de mi boceto. El programa que yo uso se llama Adobe Fresco, es para el iPad. Hay una versión gratuita y otra pagada. La gratuita tiene hartas herramientas, pero también ustedes podrían usar el Procreate, que es otra aplicación para dibujo digital, que las dos son súper buenas. Yo estoy más acostumbrada a esta, además que la uso para coordinarla con Photoshop, que eso me facilita bastante el flujo de trabajo. Para esta vuelta de la agenda decidí usar dos colores de tapa. El año pasado hice una tapa negra y una roja, y este año volví a repetir estos colores, pero el desafío es hacer algo diferente con esta paleta que es súper limitada, porque también uso el rosado, uso los grises, o sea, como todos esos colores que derivan del rojo, el negro y el blanco, pero los más característicos son el rojo y el negro, y es lo que más me interesa como destacar dentro de la Julieta, que son colores fuertes, colores que contrastan, que hace que se diferencie de la etapa anterior a lo que estoy enfocando la Julieta, que es más adolescente, juvenil. Un poco venimos de muchos colores pasteles en la niñez, entonces para mí es súper importante que la paleta identifique ese paso de una etapa a otra. Como ven, aquí estoy dibujando mi personaje y estoy haciendo muchas pruebas. La pose no me estaba resultando bien, después la modifiqué de nuevo para el final de la etapa. Estoy probando patterns en la blusa que ella está usando. Hago muchas pruebas de qué ropa le pongo, porque me interesa mucho que lo que usa la Julieta habla mucho de su personalidad también.
Y ahí viene el desafío un poco, cómo con los mismos recursos y usando el mismo personaje, la misma paleta de colores, trato de hacer algo que se sienta novedoso y a la vez un lugar donde ya hemos estado, que conocemos y que queremos volver a estar. Y hice varias pruebas antes, como un poco con elementos más así como tipo collage, pero no me gustó y la verdad es que pensé que quería hacer a Julieta en escenarios que me parecieran lugares bonitos, como que pudiera evocarnos momentos de estar con una misma, porque para mí tanto el diseño de los personajes como los escenarios donde la sitúo hablan mucho de quién es Julieta. Entonces a eso le doy harta importancia. Y en este caso, Julieta se mueve en unos ambientes más urbanos, pero también me gusta encontrar dentro de la ciudad esos espacios donde uno puede estar conectada con el presente y me gusta como pensar en que si tú ves esa etapa te gustaría estar ahí o te gustaría estar acompañando a Julieta en ese lugar. Bueno, también aproveché de poner plantitas, flores, animales, un gatito, un pajarito, un colibrí, que también hace que sea más decorativo. Me encantan a mí todo lo que tenga que ver con la naturaleza, entonces esta es una manera de integrarlo a estos espacios más urbanos donde se mueve y vive Julieta. Y como los lugares donde está Julieta hablan mucho de ella, también aquí de manera muy sutil puse detrás en un fondo que va en el segundo plano su biblioteca, unos libros, cosas que a ella le gustan y que también ayudan a la descripción de mi personaje, al ambiente que quiero dar. En una ilustración todos los detallitos son los que logran armar un dibujo completo y los que le aportan su magia y cada cosa que incorpora cuenta, da una textura, da un estado de ánimo, información, así que el resultado de esta etapa es la mezcla de todos estos elementos y de una idea que está en la cabeza y que a través de tu mano logra llegar al papel. Y con esto ya estoy dando término a esta primera etapa. Después hice algunos pequeños cambios en la pose, en los zapatitos. Así que aquí les muestro cómo quedó la etapa final. Bueno, y para la segunda etapa que usé el negro, obviamente pensé en un escenario nocturno. Como ven acá volví a usar una foto de referencia para hacer la pose. Eso lo hago cuando quiero hacer una pose en especial y es un dibujo que va a ser como importante. No lo hago siempre, muchas veces saco la pose de lo que me sale en mi cabeza un poco, pero la posición de las manos, ciertos como cuando como dobla la pierna, esas cosas a veces me gusta poder ayudarme de una referencia. Como les contaba, siempre va variando la proporción porque mis personajes son distintos, no tienen las mismas proporciones de un ser humano normal. Aquí en este caso también le di harta importancia a la ropita. La chaqueta que tiene hartos detalles, le hice un bolsito con muchas cosas colgando. Después pensé que me quedó un poco demasiado juvenil y le cambié las zapatillas, los calcetines, pensando en que igual mi público es más millennial pero parte de la diversión de dibujar a Julieta siempre es buscar cómo la voy a vestir para la ocasión.
Como ven, aquí también hice un escenario nocturno. Me encanta cuando estoy en la ciudad ver los edificios con las ventanitas iluminadas. Agregué plantitas también. Em, Usé el piso de cuadrados blanco con negro, que es muy Julieta. Y como ven, aquí le estoy cambiando la ropa, le cambié las zapatillas, le puse unos bototos, le puse panties negras. Y ya con eso estaría terminando la segunda tapa y dejando listo para irse a imprenta esta agenda que le hice con mucho cariño. Bueno, ese fue el proceso que ustedes vieron del dibujo de las tapas y ahora estoy muy nerviosa porque estoy esperando a ver cómo queda esto después en imprenta. Cambia mucho desde que uno lo ve en digital hasta que se imprime y se ve el objeto, así que espero que ustedes se sorprendan conmigo también cuando puedan verla en vivo y en directo.